La vida puede cambiar en cuestión de segundos. A veces estamos en el lugar y en el momento menos indicado, y esto le ha ocurrido a decenas de personas víctimas de un accidente de tránsito. Por cierto, una de las rutas más peligrosas es la Interamericana, y según las autoridades, solo en accidentes colectivos el 45% que se registran en todo el país suceden allí, en la ruta también llamada como la Ruta de la Muerte. Pues nosotros muchas veces hemos encontrado autobuses extraurbanos que han colisionado con camiones o vehículos de carga pesada. Algunos de ellos, debido a la geografía de nuestro sector, pues los hemos encontrado en el fondo de los barrancos. Cada día los bomberos presencian una masacre. En Guatemala, cada año más de 2,000 personas dejan la vida en las carreteras, que equivale a unas 7 diarias. Son 7 vidas las que se pierden diariamente en hechos de tránsito en Guatemala. Eso no significa que solo 7 vidas se perdieron, significa que 7 familias están sufriendo las consecuencias de los hechos de tránsito. Las estadísticas del ONCET, que es el encargado de realizar estas estadísticas del tránsito, indican que en la CEA Norte, que es la carretera que conduce a El Atlántico, El Progreso, Zacapa, son 483 hechos de tránsito, eso durante el año 2021. En la CEA 1 Oriente, 405 hechos de tránsito. Un alto porcentaje presentan politraumatismo, es decir, trauma en distintos sistemas corporales, ¿verdad? Los fallecidos mayormente han sido por trauma cráneoencefálico. En un instante, miles de personas sufren pérdidas materiales y muerte causadas por uno de los fenómenos más comunes, los accidentes de tránsito. La verdad es que un hecho de tránsito no se queda solo como un hecho de tránsito. Hay miles de personas que están implicadas en esto, ya sea como víctimas, como victimarios y toda la familia que está detrás de esto. Todos los accidentes no dejan de impactarnos debido a la gravedad en que encontramos a las personas. Nosotros, siendo una entidad de socorro, pues nos capacitamos para ver este tipo de escenas. Sin embargo, una persona ajena a nuestros servicios, pues sí puede recibir un impacto mayor debido a la gravedad de las personas, lo que presentan las personas. Hay personas con hemorragia, menores llorando, buscando a sus padres. Son escenas realmente impactantes. El incremento de muertes al volante sucede por varias causas, aunque la principal siempre ha sido la excesiva velocidad, mientras que otros fallecen por conducir bajo efectos de alcohol. La mayoría de hechos de tránsito que conllevan un fallecido es por el exceso de velocidad. Cuando hay exceso de velocidad es donde se provocan hechos de tránsito con fallecidos. Esto es porque podemos perder el control en cualquier momento. Cuando nosotros no respetamos los límites de velocidad, ahí es donde se pierde todo. Obviamente va acompañado con otros aspectos mecánicos de los vehículos, también con el tema de ingerir bebidas alcohólicas o algún estupefaciente. Las estadísticas reflejan una realidad. Incluso familias completas han fallecido a causa de un choque vial. Las estadísticas también reflejan que el 45% de todos los accidentes colectivos se registran aquí en la Ruta Interamericana. Que la podría categorizar muy bien como la carretera de la muerte, en donde mucha de esa problemática se da por altas velocidades. El año pasado, solo el transporte colectivo protagonizó 51 accidentes en la Ruta Interamericana. Poco mantenimiento a las unidades de transporte colectivo que operan en ese lugar
y también las modificaciones que han hecho algunos transportistas a este tipo de vehículos, cambiándoles los motores, las cajas y catarina por estos artículos de tráiler. Llegan a superar los 150 kilómetros por hora en carretera. Y la otra situación es la inexistencia de un medio de cobro que sea eficiente. Esto genera que haya competencia entre los mismos transportistas. Quien paga las consecuencias finalmente son los usuarios que viajan en autobuses sobrecargados a altas velocidades y encima de eso con malos tratos. Y el riesgo que corren en este tipo de vehículos con personal, muchos de ellos pilotos que no están capacitados para ello, pilotos menores de la edad reglamentaria para poder conducir una unidad de transporte, vale la vida de los guatemaltecos que van en ese tipo de vehículos y realmente se paga esa tragedia o esa inexperiencia pues con la vida. Acá sobre la ruta interamericana pues atendemos en promedio de 10 a 15 accidentes de tránsito semanalmente. Esto se incrementa los fines de semana porque muchas personas se dirigen hacia sus hogares, que trabajan en la capital, se dirigen a sus lugares de donde viven. Hay mucha más afluencia vehicular, muchos van rápido. Según el Mixtra, al año se registran más de 1000 accidentes de tránsito solo en la ruta interamericana. Algunos de los vehículos involucrados son traídos aquí, al predio de la Municipalidad de Misco. Este taxi, por ejemplo, quedó totalmente destruido durante el choque que se registró el pasado 17 de febrero, donde fallecieron 2 personas. Transporte pesado, camiones, autobuses, carros, motocicletas convertidas en chatarra. Imágenes impactantes que demuestran por qué la ruta interamericana es llamada la ruta de la muerte. Pues la última estadística que tenemos exactamente sobre este lugar, estamos hablando de 1800 accidentes, incidentes de tránsito en este sector y dentro de ellos pues están los fatales que han sido 3 prácticamente donde realmente han perdido la vida pues, lamentablemente entre niños, adultos debido a estos fuertes incidentes de tránsito. Nosotros deducimos mucho que es la responsabilidad de conductores a la hora de conducir un vehículo y en este caso pues hablamos de transporte pesado y transporte colectivo que son los que tienen la tendencia a tener estos accidentes y que debido al peso, debido a lo grande del vehículo que pierden el control y esto pues ha generado que sean fatales, pero mucho es la responsabilidad del conductor, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que ha dado como consecuencia que el Estado de Guatemala tenga que responderle como responsable, como ente responsable, para tomar acciones que realmente lleven a disminuir esta cantidad de hechos viales. Hay legislación hay suficiente, también hay algunos convenios de tipo internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 11.2.1 y sus metas al año 2030, que es un compromiso de Estado disminuir la cantidad de hechos viales, que hoy por hoy es la segunda causa de muerte en Guatemala. A raíz de eso, ¿qué se hace para poder evitar más accidentes? Sí, efectivamente, nosotros como Policía Municipal de Tránsito de Misco, pues siempre hemos realizado desde campañas de prevención. Esto lo hemos realizado, por ejemplo, en charlas de educación vial a empresas que son de acá del sector. También al transporte colectivo se les da una capacitación para poder obtener, en este caso, pues un carnet de pilotos acá dentro de la municipalidad y que sea todo el transporte local. Más no así en algún momento con el transporte extraurbano, que esto pues ya lo rige lo que es el Ministerio de Comunicaciones y sobre todo el transporte pesado que circula sobre este sector, pues nosotros hemos realizado señalización, se ha trabajado en conjunto en algún momento también con el Ministerio de Comunicaciones, la cual nos ha ayudado de gran manera a señalizar este sector tanto vertical como horizontalmente y que son acciones que van con la finalidad de la prevención de accidentes. Pero a las autoridades se les hace el llamado desde APACIT a que cumplan con la certeza de castigo, a que se realicen peritajes realmente claros, en donde se haga una investigación de qué fue lo que pasó, si el peralte de la carretera estaba en buen estado o no, si la carretera tenía algún desperfecto. Todo eso es importante saberlo
porque al momento de que vuelven a ocurrir muchos hechos de tránsito en el mismo lugar, quiere decir que hay algo que está mal en ese lugar. A raíz de pues los últimos accidentes que han surgido sobre este sector, el señor alcalde pues dio la orden directa de tener personal perenne en este sector con operativos con la finalidad de verificar el sistema de frenos, verificar el estado del transporte y que cuenten también con los documentos necesarios con la finalidad siempre de prevenir accidentes. Uno de los casos más sonados, podría haberse dicho en parte de las redes sociales, fue encontrar a un menor de edad conduciendo un camión, donde pues nosotros tuvimos la acción de detener el vehículo hasta que llegara realmente una persona responsable con la licencia que le corresponde a este camión y pues ya que pudiera circular. Es uno de los casos más sonados. Aparte de esto, pues también camiones que van con llantas ya pues prácticamente rotas, que están circulando en la vía pública, también muchos conductores que no cuentan en algún momento con luces de frenado, luces frontales, que esto pues en algún momento también genera o puede generar algún tipo de accidente debido a que son señales luminosas que pues ayudan a prevenir o verificar que realmente un tipo de transporte más, sobre todo pesado, vaya circulando en la vía pública, y también muchos casos que no llevan la licencia correspondiente, no tienen la licencia para poder conducir pues un transporte pesado y también lamentablemente transporte colectivo. Ahí se estaba hablando también de que se aplique el tema de reductores de velocidad, que haya realmente una consecuencia en el registro de pilotos, que sea una realidad. La certeza también de quien está recibiendo una licencia de conducir sea apta y capacitada y eficiente para la conducción de la vida de las personas, no solamente de timonear, como se da muchas de las ocasiones, y también que los transportistas se hagan responsables del personal que están contratando. Pero simplemente cuando luego de un hecho vial se lavan las manos y dicen yo no conocía al piloto, lo acababa de conocer, lo conocía solo por apodo, y eso es una gran mentira, porque al final sí conocen, porque no pueden darle su capital, su patrimonio a un X o un desconocido. Pero los operativos deben ser constantes y las medidas más estrictas, sostiene Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH. Hemos hecho un análisis muy riguroso en donde la vida de los guatemaltecos en el tema de tránsito y transporte público está en manos de 3.500 personas que se dedican entre PMTs, Brigada de Provial, y 22 inspectores de la Dirección General de Transportes y 250, cuando mucho, agentes del Departamento de Tránsito. Suman 3.500 personas para poder controlar cerca de 6.600.000 vehículos a nivel nacional. Esto es increíble, entre motocicletas, autobuses, motocicletas, solamente el tema de motocicletas, hay 1.600.000 motocicletas circulando a nivel nacional. En un lapso de 12 años creció de 260.000 motocicletas a más de 1,5 millones. Esto ya es un tema complicadísimo. Hay mucho desorden en la carretera y eso también genera hechos viales. El transporte de carga es el segundo que ha generado hechos viales también. Y el transporte colectivo, que está en el quinto lugar de estos, que han generado algún tipo de problemas en carretera. La carretera de la muerte no es una película de ficción, es una dramática realidad que en los primeros meses del 2022 ya cobró la vida de personas inocentes. El pasado 11 de enero, 3 personas murieron y 4 más resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 17.5 de la carretera interamericana. Un mes después, en la misma ruta, 2 personas y 10 más resultaron heridas en una múltiple colisión ocasionada por un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos. Sin lugar a duda, cada kilómetro de esta carretera representa un peligro latente para las personas que van al volante.
El reloj marcaba las 10 de la noche y nadie se imaginaba que un aparatoso accidente de tránsito cobraría la vida de 4 personas y 3 resultarían heridas. Escenas dramáticas que hasta hoy viven en la mente de las víctimas sobrevivientes. Dicen por allí que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. De repente sentí el impacto. O sea, fue como una explosión prácticamente que me hizo, ahí me aventó para adelante el timón y me dejó prácticamente en blanco. Nosotros no nos imaginábamos porque los martes no íbamos nosotros a Guate, solo los jueves cuando él descansaba. Pero ese día él quiso ir. Triste porque mi papá me quería mucho, me cuidaba y mi hermana igual. Los rostros tienen algo en común. Todos son víctimas del impactante accidente de tránsito que se registró la noche del pasado 11 de enero en el kilómetro 17 de la ruta interamericana. Así comenzó la trágica historia para Valesca, su pequeña hija Génesis y un experimentado piloto de nombre Gerlan José Ubeda Morales, de origen nicaragüense. Yo trabajo en una empresa de grúas de ahí de la capital y ese día pues nos llamaron para un servicio de grúa que era un apoyo al tráfico de la capital y teníamos que mover un cabezal. Descarga el cabezal y se enfila nuevamente a la ruta interamericana para ir a descansar. De las 9 de la noche, yo salí a dejar el cabezal a un predio de San Cristóbal. Bueno, llegué al predio, lo desenganché y ya venía ahí sí que a descansar, que iban a ser las 10 de la noche. Ya venía yo a descansar cuando salía a la carretera principal, ¿verdad? Que sería la Interamericana, para entrar a la capital. El reloj marcaba las 10 de la noche. La calle solía desolada, sin tránsito, como un martes normal. Ya no había tráfico, ya no se miraban vehículos ni nada, y cuando de repente ingresé miré que no había tráfico, entonces vine yo y me tiré en mi carril derecho. Venía sobre mi derecha. En otra escena, la familia Rivas Shujín. Nosotros veníamos de donde mi mamá, porque habíamos ido a verla esa noche. Pues mi esposo dijo de que íbamos a ir a dejarles unos paches a mi mamá. Entonces fuimos y a traer el otro carro que estaba allá, era de mi hijo. Entonces con esa intención fuimos nosotros. Y estando allá, pues mi sobrino todavía dijo quédense, pero mi esposo tenía que madrugar y él dijo que no. Nos venimos como a las 9:30 de donde mi mamá. Esa misma noche, la familia de Valesca viajaba de regreso a su casa en Zumpango, Zacatepeques. Mi esposo venía en el pick-up con las 2 nenas. Él venía atrás y nosotros con mi hijo veníamos adelante, como a 3 carros de distancia. Pero cuando iban por el kilómetro 17, la vida para esta familia se detuvo. Pasé la gasolinera Don Arturo, que está ahí, frente a la entrada de ahí de la comunidad. De repente sentí el impacto. O sea, fue como una explosión prácticamente, que me hizo, ahí me aventó para adelante al timón y me dejó prácticamente en blanco. Lo único que me recuerdo es cuando ya solo miré el barranco para abajo. Pues sí, me encomendé a Dios prácticamente. Una cámara de seguridad grabó el aparatoso choque. Todo ocurrió en cuestión de 3 segundos. En la imagen aparece un camión de carga pesada a excesiva velocidad, pero en el kilómetro 17, jurisdicción de Misco, aparentemente pierde el control e impacta contra la grúa que manejaba Gerlan José.
Del fuerte golpe, ambos vehículos invaden el carril contrario hacia el occidente, embistiendo todo lo que encontraron a su paso, incluyendo a un pick-up donde se conducía el señor Abimael Eufemio Rivas López y sus hijas Angie Joana, de 18 años, y Génesis, de 11. Fue como a las 10 menos cuarto, porque nosotros ya veníamos y mi sobrino nos llamó para preguntarnos de que si estábamos bien, porque habían visto un accidente. Y yo le dije que sí, entonces él me preguntó por mi esposo, por Abimael. Yo le dije, ahí atrás de nosotros viene. Y de ahí me cortó la llamada, de ahí me volvió a llamar y me preguntó cómo iban vestidas las nenas. Y cuando yo le dije, él me dijo, tía, regrésense porque ellos fueron el accidente. Entonces nosotros con mi hijo nos regresamos. Pero cuando nosotros llegamos ya las nenas las habían trasladado al hospital. Del fuerte golpe, su esposo murió al instante y su hija Angie Joana murió 3 días después del accidente en el Hospital Roosevelt. Mi papá iba manejando y nosotros íbamos las dos atrás. Y mi papá dijo, mucha, ¿por qué ella no me quiere? Alguien que se pase a la par mía. Y mi hermana me dijo, pasaste tú. Y mi papá dijo, no, que se pase la Angie. Y mi hermana mayor se pasó a la par de él y nos fuimos. ¿Qué recuerdas del accidente? Pues la verdad no me recuerdo de nada. Yo solo le di un beso a mi papá y a mi hermana y como que sentí que me dormí. Cuando desperté ya estaba en el hospital, pero unos días antes me estaba recordando cómo vi a mi papá. Estaba así como acostado en el sillón, tenía la boca abierta y tenía los ojos así abiertos y estaba como asustado. Y mi hermana no la pude ver. Ahorita me estaba recordando. Yo incluso estaba ya para dormirme cuando escuché, salí corriendo. Cuando vi el camión ya estaba allá. Cuando vi había un carrito donde lo estaban a sacar a las personas. A ayudarlo iba cuando me dijeron que había una persona partida a la mitad. Entonces vine yo y me fui a ayudarles a sacarlo porque era muy impactante ver todo eso. Cuando me dijeron, yo no pude ni pasarme la calle, no que yo me quedé sentada, solo mi hijo, el que iba conmigo, fue el que se pasó y a reconocer a su papá, pero el carro no lo pudimos ver porque había quedado hasta abajo. Cuando dio vuelta la grúa, en eso de que dio vuelta la grúa, pues ya gracias a Dios que logré a medio enderezar, a pararme, a buscar de dónde agarrarme para... No sentía mi brazo y pensé que me lo había cortado, me lo había amputado. En eso que llegaron los vecinos, llegaron los muchachos allí, toda la gente llegó y me preguntaron si estaba bien. Y les dije, ¿verdad?, de que pensé que me había cortado mi brazo, pero en eso que sentí que me topó aquí en la pierna, me lo logré agarrar. Y les dije pues de que solo me lo había quebrado. ¿Qué encontró cuando llegó a la escena? Bien, nosotros al llegar al lugar pues se encontró una escena pues bien dura, en el caso de que habían personas atrapadas, personas que habían sido trasladadas por nuestras unidades de la institución. Asimismo pues se utilizó quijada de la vida, lo cual ya se logró rescatar el cuerpo de una señorita que se encontraba en el vehículo. Entonces se utilizaron 3 equipos especiales. Cuando entró al barranco la grúa, yo caí del lado del piloto hacia el lado del ayudante, yo quedé de cabeza. Prácticamente mi cabeza quedó como metida, no sé cómo explicarle, pero mi brazo quedó prácticamente doblado y yo quedé con los pies para arriba. Como pude, me pude enderezar y agarrarme del sillón del ayudante y empecé a buscar la manera de ponerme de pie. En este caso sí se costó bastante el rescate, ya que estábamos hablando en una abandonada, ya no estaba lo que es arriba de la carretera, sino sí pues ya estábamos agarrando lo que es la abandonada de un barranquito que hay ahí. Costó el rescate, sí, pero se logró extraer ya que la grúa lo tenía atrapado junto con el camión. Prácticamente iba todo golpeado, ¿verdad? Llevaba hematomas, llevaba dolor en las costillas, llevaba dolor en las piernas, llevaba dolor en mi brazo. Pues me ingresaron al hospital Roosevelt y
Me hicieron las radiografías para ver si no tenía heridas internas, golpes internos. Mire, la cirugía pues es una operación de húmero izquierdo, ¿verdad? Y me pusieron la platina atornillada con 14 tornillos con 14 tornillos en toda la parte del húmero de aquí hasta el codo. ¿Cuáles fueron las secuelas que le quedaron a raíz de ese accidente? Fíjese que siento dormido porque tengo dormido esta parte de acá del codo, tengo dormido esta parte de aquí del antebrazo, no tengo movimiento en estos 2 dedos, no tengo sensibilidad tampoco. ¿Qué día de mi vida he andado tranquilo? Porque a veces son emergencias, a veces uno entiende que dice, fíjense que en tal parte hay un camión que está haciendo tráfico, entonces busquen la manera de cómo buscar extravío, irse lo más rápido para quitarlo lo más rápido posible, pero ese día no, yo me vine sobre mi derecha, venía tranquilo, cuando de repente sin imaginar pues el impacto atrás. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia en manejar? Aproximadamente tengo sobre 15, 16 años. ¿Y en esos 16 años le había ocurrido algo similar? No, nunca. En mis 16 años nunca había tenido nada, prácticamente había andado con mucho cuidado. Al inicio, todos lo señalaron como el presunto responsable de manejar el camión que protagonizó el choque, pero gracias a las cámaras de seguridad, logró demostrar que él también era una víctima más. Hubo una equivocación al principio del accidente porque todo el mundo pensaba o todo el mundo decía de que la grúa iba jalando el camión. Incluso yo logré ver unos comentarios ahí donde decían de que esa grúa traía ese camión desde Shela. Pero en realidad, el verdadero culpable, el mismo día del accidente, se dio a la fuga. Incluso el Ministerio Público decía que yo venía manejando el camión. Cuando no era cierto. Cuando yo lo que traía era la grúa. Pues en la audiencia yo di mi declaración así como se la estoy contando yo ahora. Así exactamente, y les dije, ¿verdad? De que, la jueza me preguntó que cómo había sido, yo le conté y quizás con los videos y con todas las demás pruebas, pues ella me dijo pues de que ordenara inmediatamente mi liberación, que se me quitara mi custodio que tenía en el hospital y pues sí que salí por falta de mérito. Y del responsable aún no se sabe nada. Es un prófugo de la justicia, mientras que las víctimas sobrevivientes tienen que lidiar con los daños irreparables que les ocasionó. Yo no sé, ¿verdad? Porque tal vez iba hablando por teléfono o iba con sueño, no sé, ¿va? Ahí sí que solo Dios sabe, ¿va? Qué fue lo que realmente pasó. Todavía no sé nada, pero sí quisiera pues pedirles de que se apresuraran en algo, porque yo sé, va, como me dicen muchas personas, la vida de ellos no tiene precio, pero también no se puede quedar eso así. Fueron 2 personas, no fueron animales. Después de que pasó todo eso, escuchar a las personas, a los familiares de las personas que habían fallecido, escucharlas ahí, es muy doloroso, pues. La verdad, créanme lo que yo me sentí mal. Después de que me vine allá, me puse a llorar porque realmente fue algo muy importante, algo que nunca se había visto. Hacer un llamado también ahí a las autoridades, a que haya una unidad de atención a víctimas de hechos de tránsito. Eso es fundamental
porque sabemos que lamentablemente las víctimas de hechos de tránsito es algo que va a seguir ocurriendo. Sería un poco ingenuo pensar que ya nunca más van a haber hechos de tránsito, aunque sería un mundo perfecto, pero va a seguir ocurriendo. Entonces, si sabemos que va a seguir ocurriendo, por lo menos tengamos una unidad de atención a víctimas integral para poder atenderlas. Una unidad de atención a víctimas que cuente con asesoría jurídica, con acompañamiento psicológico, con acompañamiento económico también y de salud. Nosotros en APACIT tenemos expertos en el tema de leyes, psicología y comunicación, con el cual estamos pues dispuestos a ayudar a la población, ¿verdad? Es decir, que usted no trabaja, no tiene un ingreso económico como tal. No, mi esposo, él no me dejaba trabajar. Él decía de que no, porque quién iba a hacer sus cosas a las nenas. Decía. No me dejó trabajar. Yo soy quien las ha apoyado, a mi familia, igual a mi mamá. Usted es el sustento de su familia. Entonces ya se imagina usted si ya no está el sustento de la familia para esas niñas. Es muy difícil, es muy difícil. Lo único que les puedo decir, va, que tienen que tener precauciones porque son seres humanos, los tantos accidentes que se han visto últimamente y tienen que tener sus precauciones. Hay que hacer conciencia uno. Hay que hacer conciencia en el tráfico. Hay que hacer conciencia transporte pesado, liviano, motos, incluso hasta uno de peatón a veces tiene que hacer conciencia de los peligros, ¿verdad? Y siempre más que todo tener las precauciones, más en esta carretera que es la Interamericana, ¿verdad? El aparatoso hecho de tránsito no solo cobró la vida del padre y su hija, sino también de otras 2 personas. Uno de los cuerpos quedó destrozado debido al impacto. Cuando me pasé al otro lado me dijeron hay una persona partida a la mitad y cabal lo vio donde todo este de aquí estaba partido. Y ahí yo solo cerré mis ojos y fui a ayudarle a los muchachos porque estaban ahí. Pero es algo muy importante. Pero lo más difícil no es sanar las heridas provocadas a lo externo, sino sanar las heridas que ha dejado la ausencia de un ser querido. Para nosotros ha sido bastante duro, por eso fue que nosotros nos salimos de Zumpango, porque yo no podía estar allá. Era demasiado el dolor para nosotros, para nosotras 2, pues que éramos las que vivíamos con ellos. Solo un día antes que mi hermana muriera, lo soñé a mi papá, que estaba en el cielo y me estaba llamando. Quería que le diera un abrazo, pero no pude porque acaba llegaron a sacarme sangre. Ya no pude. Hace una semana, creo yo, lo soñé que lo vi en la camioneta y me abrió y todo, y me abrazó, y yo sentí su cuerpo, su olor, todo. Esas heridas, esas lágrimas de dolor que solo un accidente de tránsito mortal es capaz de causar. Y mientras el piloto se encuentra prófugo de la justicia, las familias de las víctimas mortales y los sobrevivientes lo único que piden a las autoridades es que se agilicen las investigaciones para deducir responsabilidades. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos. Solo 36 días después se registró un nuevo accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la ruta interamericana. En esta ocasión, las causas supuestamente fueron desperfectos en el sistema de frenos. 34 días desde aquel fatal accidente que casi cobra la vida de su familia. Es un milagro de Dios, ¿verdad? Porque si el accidente fue duro, o sea, es un tráiler prácticamente que pasó llevando todos los carros.
Desde su habitación, Adriana González Pérez nos recibe para narrar uno de los episodios más tormentosos de su vida. Apenas se está recuperando de las fracturas, pero aún así agradece a Dios por darle una segunda oportunidad de vida a ella y a sus 2 pequeñas hijas. 16 de febrero del 2022, el día que sucedió todo. Ese día 16 fue el accidente. Mi esposo fue a hacer un mandado en San Lucas y de regreso él pasaba por las nenas, pero sería ya de este lado de la despensa. Entonces yo las vine a encaminar y en ese rato fue el accidente. Lo poco que recuerda es que ese día, en compañía de sus nenas, estaba a punto de cruzar la pasarela que se ubica en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. Del otro lado, en la entrada a Ciudad Satélite, le esperaba a su esposo. Yo no quitaba la mirada donde él estaba estacionado. Terminamos la pasarela, yo empecé a agarrarle las manitas, porque la nena, la grandecita, ella sí venía caminando, o sea, sin agarrarla de la pasarela. Ya cuando terminamos de terminar la pasarela, yo le agarré las manos. Nosotros estábamos ahí con mi cuñado, éramos 3 cuando mi esposa venía cruzando en la pasarela. Y yo sabía que ella ya iba pasando ahí con mis nenas, son 2 nenas que ella traía. Entonces ella bajando en la pasarela estaba ya para cruzar para otro lado, ya esperando donde íbamos a encontrarnos. Y entonces al momento escuché que ya se pasó el tráiler. Y en eso que vi un carro blanco, venía uno sobre otro. Y ya no sentí lo que pasó. En ese momento, un vehículo del transporte pesado aparentemente sufre desperfectos en el sistema de frenos e impacta contra una grúa, 2 taxis, un vehículo liviano, un camión que transportaba carne y una motocicleta. La escena era dramática. ¡Ayuda, papá! ¡Papá! También se utilizó equipo especial, Quijada de la Vida como cortadora. Ello, pues igual, el tráiler le pasó más que todo encima a lo que fue el taxi, donde iba la señorita, iba el conductor y una nena que milagrosamente pues sí todavía se rescató con vida también. Ahora los 2, pues el señor pues iba con traumatismo a la emergencia y la señorita pues igual falleció por trauma general también, ya que quedó atrapada entre los hierros retorcidos. Yo sabía que ellas estaban ahí, nosotros rápido con mi cuñado bajamos y fuimos a ver a mis nenas, a mi esposa. Entonces ya ellas ya estaban tiradas, ya las empezamos a rescatar y ya habían varias personas también ahí ya muertas, ¿verdad? A ese momento pensé que a mi esposa pues se había fallecido y todo eso, pero gracias a Dios no. O sea, mi esperanza, cuando vi mis nenas ya iban saliendo, entonces mi esposa todavía respirando, entonces eso me dio una esperanza, ¿verdad? Yo le dije a ella, Adriana, respirar, digo yo, orar, le decía yo a ella. Afortunadamente las niñas salieron ilesas, sin golpes fuertes. Un milagro que don Pedro le atribuye a su esposa, quien al darse cuenta que iban a ser impactadas por los vehículos, las empujó para que no fueran alcanzadas. Cuando fue el accidente, en ese ratito yo ya no sentí nada. Hasta después, cuando otras personas me fueron a hablar, reaccioné, pero no pensé en ellas. Lo único que recuerda es que del fuerte golpe quedó cerca de uno de los cadáveres. Era la maestra María René Azurdia, quien murió junto a su padre cuando se trasladaban en uno de los taxis chocados. Yo resulté herida. Al llegar en el hospital, me preguntaron cómo me llamaba, cuántos años tenía, en qué hospital estaba. Me llevaron en camilla y todo, me dejaron donde estaban todos los golpeados. Y esperé porque me imagino que cuando yo llegué en el hospital eran como las 5:30. Desde esa hora me dejaron en camilla, hasta las 3 de la mañana me levantaron para hacerme la cirugía. Ahí sí que solo Dios sabe, ¿verdad?, cómo ella cubrió todavía a las 2 nenas. Ajá. Porque la verdad que, nadie puede pensar que qué iba a pasar en ese momento, ¿verdad?
Me quebré el tobillo. Una fractura. Ajá. Y golpes en la espalda, en mis brazos y en la cara que tenía. En la cara tuve más. Es muy triste porque ya como le comentaba, desde esa fecha pues hemos estado muy golpeados. Todos los, ¿en qué sentido? En eso de que ahora, o sea, ¿cómo podemos salir adelante? Que ahora no estamos trabajando. Que los dos estábamos apoyándonos en una tienda, ¿verdad? Que es un negocio que tenemos, donde tenemos el negocio, ahí estamos alquilando, debemos ahorita 2 meses de local. Tal como sucede en muchos de los casos, las víctimas de un percance vial quedan en total abandono. Porque si ya varios días llevamos sin trabajar, mis nenas están estudiando y necesitamos dinero para eso. En medicamentos estamos hablando también de que es bastante lo que hemos gastado. Y en realidad faltan más gastos, ¿verdad? Porque no, eso no va a estar ya en un mes y ya va a estar ya caminando. Eso, los gastos siguen y no sé cuántos meses va a estar ella prácticamente en cama. En este caso, la ley de tránsito y su reglamento lo que establece son procedimientos en relación al incumplimiento de un momento dado al momento de circular por parte de los vehículos automotores, la vigencia de las licencias y todos los papeles que se deben de tener y el incumplimiento de un momento dado de estas normas. Sin embargo, cuando ya nos referimos a hechos de tránsito y cuando estos puedan ser tipificados como algún tipo de delito que pueda incurrir el presunto conductor del vehículo, entonces en este caso ya nos referimos al Código Penal, pero en sí la ley de tránsito y sus reglamentos establece procedimientos y faltas administrativas. La ley de tránsito establece sanciones, pero ¿qué pasa cuando el conductor comete un delito? En este caso, ya cuando estamos hablando en relación a hechos de tránsito, pues ya nos referimos al Código Penal. Dentro del Código Penal establecemos 3 delitos que de un momento dado podría incurrir los conductores que de un momento dado en una forma imprudente o negligente se está manejando determinado vehículo, como lo es una responsabilidad de conductores o bien un tipo de lesiones culposas o de un momento dado cuando ocurre un hecho de tránsito y devienen personas que han fallecido, también se podría considerar como un delito de homicidio culposo. Esos son los 3 delitos que de un momento dado se pudiera incurrir al momento de estar manejando un vehículo automotor. ¿Qué le pasó al piloto? Le fueron los frenos. Le fueron los frenos, ¿no? El conductor del tráiler responsable del choque, Edwin Hernández Tello, fue consignado ante un juez y enviado a prisión preventiva. Sin embargo, las víctimas sobrevivientes desconocen cómo avanzan las investigaciones. Don Pedro, usted que sabe del piloto responsable del accidente, ¿sabe también si el tráiler tenía seguro? ¿La aseguradora ya se comunicó con ustedes si en este caso lo tenía? ¿O simplemente ustedes quedaron abandonados, olvidados? Sí, olvidados más que todo. Ajá, porque en realidad no he tenido apoyo sobre eso, quién me puede llevar el caso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que sí me apoyaran sobre eso, que llegara, digamos, al responsable, ¿verdad? En este caso, hecho de tránsitos, efectivamente, como defensor público y trabajador del Instituto de la Defensa Pública, se han llevado diversidad de casos donde han ocurrido estos tipos de hechos de tránsito, no solo como lesiones culposas, sino también como responsabilidades de conductores que son más comunes que se llevan dentro del Instituto de Defensa Pública Penal, la responsabilidad de conductores. La responsabilidad de conductores, como el Código Penal lo establece, la pena que lleva, si en un momento dado se determina la responsabilidad de esta persona ante el respeto del debido proceso, llegar a una sentencia, pues nos establece una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y consecuentemente una suspensión de licencia. Cuando se dicta una sentencia de carácter condenatorio, si estamos hablando ante un delito de lesiones culposas o bien ante un delito de homicidio culposo, va a variar la pena conforme las circunstancias que se dieron en el hecho respectivo. Ya compramos ya 2 veces medicamentos. Por ejemplo, aquí tiene recetado lo que son estos, Reosto, así calcio para el dolor, cicatrizante y todo eso, ¿verdad? Hasta aquí un aproximado ya llevo 2,000 solo en medicamentos. El médico que nos dijo que sí, ella tiene que seguirse tomando. Ella se llama Arely, que tiene 6 años, los acaba de cumplir. Y la grandecita tiene 8 años, igual los acaba de cumplir.
Ajá. Entonces, ellas también están estudiando, pues ella ya está en segundo, ella en prepa. Entonces, es por lo mismo que sí pedimos ayuda, ¿verdad? Lamentablemente sí ha pasado muchos accidentes y yo veo que las autoridades pues no logran hacer nada, ¿verdad? O sea, solo dicen que sí, van a hacer esto y no vemos nada claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, donde sucedió ese accidente con nosotros, hay unas paradas ahí de autobuses que no tendría que estar. ¿Esta carretera es tan peligrosa o por lo menos una de las más peligrosas del país? La carretera sí tiene sus riesgos, pero lamentablemente el que lo vuelve más peligrosa es la conducta de la persona que va manejando, ya que por no tener una buena formación, ella lamentablemente lo que hace es estar manejando de una forma empírica y como no ha creado una buena educación vial, entonces no mide los peligros. Por ejemplo, así como ahorita la carretera me está diciendo que es una curva abierta, miramos los conos que en sí me están obligando a mí, que ahí tengo que bajar la velocidad. La gente debe saber interpretar que la carretera le habla. Ahora, un buen conductor profesional, desde el momento en que comienza a descender, él antes de llegar al punto ya debe comenzar a medir el riesgo y el peligro, cosa que no lo hace y por esa razón a última hora cuando llegan al punto donde se han dado estos percances viales de San Cristóbal es porque a ese momento ya los frenos ya no les sirven. Y en este punto es casi imposible evitar una tragedia, explica Francisco Omar López, director del Centro de Formación Profesional de Análisis y Solución Vial. Ya no le evitan porque aquí entra también lo que se llaman las leyes físicas. Él lleva ya una energía cinética que se genera a través del peso y la velocidad. Y el vehículo, por más que lo frenen, el vehículo ya no se detiene. Él prácticamente, como quien dice, va a derrapar. Y si él iba a unos, póngase, 50, 60 kilómetros, para poder detener un vehículo necesita casi un campo de fútbol para detenerse. Por esa razón es que todas las personas que descienden acá, si no quisieran tener estos percances viales, que aquí lamentablemente le llaman accidentes, pues deben de aprender a medir el riesgo y a simplemente poner lo que es correcto, la velocidad adecuada que nos manda la ley. En este caso, como sabemos como ciudadanos y sobre todo bajo la responsabilidad que tenemos al momento de que se nos emite una licencia de conducir, como ciudadanos tenemos la obligación de leer detenidamente cuáles son las posibles faltas en que podríamos incurrir al no tomar, al respetar las normas del deber cuidado, de manejar en una forma prudente, porque esto nos conlleva de un momento dado a enfrentar a un juicio dentro de un proceso penal por haber manejado en una forma imprudente o negligente y por ende haber lesionado bienes jurídicos tutelados que la misma norma penal y la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga a cada ciudadano. Todo está escrito en la ley de tránsito. Cuando, por ejemplo, estos percances viales que ocurrieron acá, la persona dice, me quedé sin frenos, la ley nos dice en el artículo 18 que el vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento. O sea, eso quiere decir que de una u otra forma no hay excusa como para que digan los frenos fallaron. Entonces, eso ya no es accidente. Para nosotros es una irresponsabilidad. Expresa que un porcentaje alto de percances viales pudieron evitarse si tan solo el piloto tuviese una buena formación y aplicara las medidas de seguridad. Yo me acuerdo que vi un video donde hay un viento fuerte y en ese momento está detenido ahí un motorista y se zafa una lámina. Y la lámina viene y lo bota. Eso para mí es accidente. Lo que pasa aquí no son accidentes. Y le podría decir entonces que el porcentaje es más del 90% que son puras irresponsabilidades. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en el país. Solo el año pasado ocurrieron 7.814 percances viales, 2.126 personas fallecieron y 8.000 más resultaron heridas. Históricamente, la ruta interamericana ha registrado un elevado número de accidentes de tránsito, pero según las autoridades, son 6 kilómetros los más peligrosos que comprenden entre San Lucas, Zacatepeques y jurisdicción de Mixco. Gracias por acompañarnos esta noche en una emisión más de Expedientes y lo esperamos aquí la próxima semana. Que descansen. Feliz noche.